Queridos hermanos, la primera lectura que hemos escuchado en esta liturgia de este quinto domingo se refiere a todos aquellos judíos que habían vuelto después de largo tiempo de exilio en Babilonia. Todos aquellos que retornaban lo hacían con entusiasmo, con alegría y entusiasmo de cumplir fielmente lo prescrito en la ley de Dios. Pero ese entusiasmo y esa alegría hacían correr el peligro de olvidar el origen y el sentido de la ley. La lectura, como hemos escuchado, recuerda al pueblo de Israel que retorna el ayuno que agrada a Dios. Y el ayuno es el de la justicia, es el de la práctica de la justicia. Es el ayuno del amor y respeto al pobre y descartado que sufre. La lectura del profeta llama a compartir lo más elemental de la vida humana, como es el pan de cada día, el vestido, el derecho a tener un techo y un trabajo digno. Es decir, compartir con los pobres significa que no te debes olvidar de que ellos son tus hermanos, hijos del Padre Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Ese es el ayuno que agrada a Dios, porque es el ayuno que atrae la paz, que trae la luz y sobre todo la cercanía de Dios. Queridos, la palabra de Dios este quinto domingo nos recuerda también que todos somos pueblo elegido de Dios y por tanto elegidos para el bien y todos llamados por tanto a ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser sal y luz se hace realidad mediante las obras concretas de la caridad, no aquel simple deseo. Mediante las obras de caridad, mediante las obras de reconciliación, mediante el perdón, justicia, esa justicia ausente en nuestros tiempos y pareciera muy olvidada en nuestro país. Nuestro ser iglesia de bautizados nos convierte en pueblo de Dios y por tanto poseedores del Espíritu de Dios, llamados a cumplir una misión y un compromiso que no es otro sino el de disipar las tinieblas del error y del mal y de todo aquello que produce dolor y desesperación. En una palabra, dar sabor y esperanza a la tan dañada vida humana. Somos también llamados a ser anunciadores del Evangelio de la vida, sembrando la semilla de un mundo nuevo según el querer de Dios. Pero para que la semilla del bien germine y crezca, es necesario que estemos unidos a Cristo y a su Evangelio, estando por eso atentos a la realidad del mal y muerte que acecha constantemente. Debemos ser portadores de la luz y tenerla en el lugar más alto, y así de esa manera iluminar y orientar a los que están extraviados. Iluminar no quiere decir en ningún momento que uno se convierte en juez del otro, sino que orienta e indica el camino de lo que está bien o de lo que está mal. Es por tanto sal y luz, un servicio a la verdad del Evangelio, ese Evangelio que nunca es bien aceptado, esa verdad evangélica que nunca es aceptada, o por lo menos muy difícil su aceptación. Porque cuando hay rechazo a la verdad, debemos recordar que se desaprovecha y se pierde la oportunidad de construir o hacer el bien a todos.
Queridos, recordar y de acuerdo a la palabra de Dios, es el mismo Señor que nos llama y envía como bautizados a ser servidores de los descartados e indefensos y de los pobres de nuestro mundo. El ser y sentirnos enviados es pues la primera condición para ser sal y luz de la tierra. Para todos nosotros, que somos iglesia, pueblo de Dios, al igual que al pueblo del Antiguo Testamento, los pobres y descartados del mundo son los preferidos de Dios. Hoy el profeta Isaías hace un llamado y condiciona la fidelidad a Dios con la fidelidad y defensa del pobre. Jesús, como bien sabemos en el Evangelio, identifica el rostro de Dios con el rostro del pobre. En nuestros tiempos hay el peligro de lucrar o aprovecharse en nombre del pobre. Así pues, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos urge a pensar y no perder la oportunidad de mirar cuál es nuestra opción personal y cristiana como hombres y mujeres que decimos ser creyentes. Por supuesto, sin perder de vista que la opción no debe descuidar la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, la educación y la defensa de la vida. Buscar lo bueno es buscar el bien para que todos lo puedan disfrutar. Debemos recordar que la justicia acerca a Dios y al prójimo. La justicia es buena cuando ésta es bien administrada. El Evangelio de hoy nos presenta dos imágenes que deben ser entendidas y cómo debe vivir el discípulo en la realidad del mundo. La imagen de la sal, todos sabemos, es el elemento importante en la vida del hombre a lo largo de su existencia. Y todos sabemos, sirve para conservar los alimentos, pero no sirve para nada cuando pierde su sabor. Los seguidores de Jesús, con su modo de vivir, debemos ser los que demos sabor y conservemos esta humanidad. La imagen de la luz está referida a la vida y de cómo debe vivir y testimoniar el discípulo de Jesús. La vida del discípulo no debe quedar escondida, no debe vivirse el ser cristiano de manera oculta. Los discípulos deben ser como la luz, no para vanagloriarse a sí mismo, sino para que la gente dé gloria a Dios. Dios Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Queridos hermanos catequistas de nuestro vicariato del Beni, estos 2 días de encuentro debe ser motivo para seguir aprendiendo a ser luz y sal de la tierra. Luz y sal de la tierra que guían y buscan el bien. Ustedes están llamados a sembrar la semilla del bien en el corazón y la mente de los niños y jóvenes que se acercarán a las parroquias para prepararse y recibir los sacramentos de iniciación. Todos sabemos que en los últimos tiempos los niños y los jóvenes son los más desprotegidos por quienes deberían dar programas de educación que fomenten el bien y cultiven la nobleza de la vida. Como catequistas en nuestro vicariato, les animo a dejar huellas profundas en los niños y jóvenes que quieren compartir la fe con todos nosotros. Porque muchos dicen ser católicos y cristianos, pero no conocen o nunca se tomaron la molestia de conocer lo que es realmente el catolicismo y la doctrina cristiana. Ustedes están llamados a hacer ese trabajo,
a cumplir esa misión. Sean por tanto, pues, promotores y sembradores del bien para contrarrestar el mal que debilita la vida cristiana y produce injusticia, produce corrupción, desigualdad y endurece el corazón del ser humano. El Dios de la vida, el buen Dios que los llama a este servicio en la iglesia y en las distintas parroquias de nuestro vicariato, los bendiga, acompañe y proteja siempre en esta tarea. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.